Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Es un gusto estar con ustedes aquí en Isleta Lutheran Mission, que estamos localizados o ubicados. Estamos aquí en El Paso, Texas. Es un día hermoso, un poco caliente, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Daniuska, Vamos a orar. ¿Estás acostumbrada tú? Siento tú de isla. No estoy acostumbrada. Hace mucha calor. Sí, ¿verdad? Pero bueno, es algo hermoso, es algo bonito estar en un lugar donde el sol brilla mayoría del año. Veces, sí, en vez de estar con mucho frío. Para mí se me hace eso. Estamos tan contentas de poder estar con ustedes otra vez, Daniuska. Estoy contenta que estés aquí conmigo otra vez. A Miguel acá haciendo esto posible. Le damos las gracias porque no sabríamos nosotros cómo hacer esto sin él. Gracias, Miguel. Sí. Vamos a estar hoy en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 18. Es una historia interesante que tiene muchos niveles, así como si fuera una cebolla, ¿verdad? Y vamos a pelarla. Muchas capas. Y vamos a empezar a abrir y a explorar un poco sobre este encuentro entre Dios y Abraham. Y más importante, entre Dios y una mujer llamada Sara. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Verdad? Pero antes de empezar este podcast que se titula Confiando en la Palabra de Dios, vamos a abrir en oración. Daniuska. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Como tú dices, esparcir la semilla por doquier, Señor. Esa ha sido la obra que tú nos has entregado. Gracias por este momento tan especial de que nuestros hermanos oyentes escuchen tu palabra una vez más con el libro de Génesis. Te pido que esté aquí, que el Espíritu Santo nos inunde con palabra de amor, de paz y de sabiduría. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decía, vamos a estar estudiando el libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a leer versículos de 1 a 14, y así dice la palabra de Dios. Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar del Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerza su corazón y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de su siervo. Y ellos dijeron: haz todo tal y como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y poniéndolo ante ellos, se quedó a su lado debajo del árbol, mientras ellos comían. Y ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Uno de ellos dijo: ten por seguro que volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo: después de haber envejecido, ¿voy a tener placer si también mi señor ya está viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho: ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo: no me reí,
Más bien tuve miedo, pero él dijo, no es cierto, tú te reíste. Daniska, a mí me encanta estudiar el Antiguo Testamento. Siento que da mucha... Mi libro favorito es Génesis. ¿Sí? Ujú. Allí, la verdad es que allí todo lo empieza. Ujú. Todos los capítulos Génesis, aquí empieza todo. Empieza la humanidad, Ujú. la relación entre Dios y el hombre. Empieza a revelarse más y más cómo el hombre es tan perverso Sí. fuera de la palabra de Dios y cómo Dios cumple y vuelve a cumplir lo que Él dice que va a hacer. Fíjate que una de las cosas, y me tengo que poner a estudiar porque quiero ver si es cierto, pero de lo que he leído, yo nunca he visto a Dios decir, yo te prometo, pero siempre lo he visto decir, yo haré, yo, Dios el Señor, soy. Ujú. Yo soy el Señor, Ujú. ¿verdad? Siempre ese de yo lo haré y yo soy el Señor. La certeza, la promesa y luego esa firma de su nombre, de quién es, de su carácter, cual dice, se va a hacer. Hecho está. Ujú. Ujú. Hecho está. Ujú. ¿Cuál es el significado de amén De cuando amén, oramos? sí. Ujú. Sí. Aquí tenemos una historia de una interacción entre Dios, Yahweh, cual cada vez que se usa la palabra de del Señor o el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, se refiere a Jesús. Y en esta situación, el que está hablando con Abraham y el que está hablando con Sara es Jesús. Ujú. Jesús es el que le estás diciendo, a este tiempo para el año que viene, ustedes van a tener ese hijo. Una promesa que Dios ya le había dado a Abraham en el capítulo anterior, varios capítulos. Dios le dijo a Abraham, te haré yo padre de naciones, ¿verdad? Pero Sara nunca se le ha dicho esa promesa. Más bien, Abraham vino y le dijo a Sara, dígale que me dijo Dios. Y fíjate que se me hace muy interesante. Sara es una mujer muy interesante para mí, porque Sara cumplió con lo que es como esposa cumplir. Abraham le dijo, vamos a empaquetar todo, nos vamos a mover. Bueno, ¿por qué? Pues porque el Dios me dijo que nos vayamos a Canaán. Ok. Tuvo que dejar a su familia, a sus amigos, a su tierra, su lenguaje, su lengua, su cultura, sus costumbres, todo lo que tenían ellos allí, y a seguir a su esposo, porque alguien le dijo, alguien que no puede ver, que le iba a dar una tierra prometida, ¿verdad? La situación es que Sara se metió simplemente porque tenía que seguir a su esposo. Ujú. Y esta encuentro la primera vez que Sara interacciona directamente con Dios. Todo lo que hace Sara es porque su esposo le dijo que Dios le dijo. So Sara va y sigue. Pero esta vez esa promesa se la dio Dios a Sara. A mí me encanta esto porque me pongo a pensar, sí, nada es imposible para Dios. Él mismo lo dice aquí. Pero la verdad es que es la palabra de Dios que se enfoca a uno. Dios le dio su palabra a Abraham. Y Sara no la creyó. Y yo sé que no. ¿Por qué? ¿Qué hizo Sara cuando Abraham le dijo? Le dio su sierva. Para que Agar, tuviera sí, su hijo para que a tuviera través de ella. sí, ¿Verdad? para que la promesa fuera a través de él. Exactamente. En vez de dejar que esto se cumpliera como se debe de cumplir. Pero Dios no quitó su promesa. Dios no dijo, bueno, ok, ya que hiciste eso, entonces, se lo doy entonces a Ismael. No. Dios tiene a alguien específico que era el hijo del vientre de Sara y el cuerpo de Abraham. Ujú. Ese es el escogido. A ese es el que voy a bendecir. A través de él es el que voy a crecer mi pueblo, ¿verdad? So ahora tenemos aquí la palabra de Dios otra vez, traída a Sara hasta la puerta de su tienda.
Preguntó por Sara, ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está Sara? Qué hermoso eso, ¿verdad? Sí. Porque no solamente dijo, ¿dónde está tu mujer? Sí, Pidió por ella por nombre. sí, Le dio su promesa. Ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, no dijo cualquier mujer, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, ¿verdad? El estudio que estuvimos haciendo a través de esto, el pastor se enfoca un buen tiempo en ese estudio sobre la diferencia entre cómo reacciona Abraham en capítulo 17 cuando se le hace esa promesa, porque él dice lo mismo, ¿a poco en mi vejez? Y Sara también vieja, bueno, ¿verdad? ¿Y cómo reacciona Sara? Abraham se rió también. sí, Abraham se rió. Sí, pero la risa de Abraham fue una risa De gozo. Fue una risa de satisfacción saber que de su descendencia vendría el Cristo. porque él tenía la certeza de que Sí. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿verdad? Sí. Pero la risa de Sara no era lo mismo. Una risa sarcástica, una risa de incredulidad diciendo, De duda. ya no veo lo que ven las mujeres, ya tengo 89, 90 años, ¿cómo yo voy a poder quedar embarazada? Porque la verdad es, ¿cómo? Y nosotros los humanos somos así incrédulos. Dios nos está diciendo ahí, delante, cara a cara, face to face. Tengo 100 años, vas a tener un hijo. Y nosotros, no puedo. Es que la biología dice que no. En mi humanidad, yo fui el que creé tu humanidad. Ajá, ¿ves? Y es allí donde la palabra de Dios entra. ¿Por qué titular este episodio Confiando en la palabra de Dios? No es tanto porque nada es imposible para Dios, pero porque Dios vino a Sara a darle su palabra. Uh-huh. Se la dio a Abraham, pero también vino a Sara a darle su palabra. ¿Y sabes qué me dice eso? No solamente puedo confiar yo en la palabra de Dios porque Él siempre cumple lo que dice, pero la palabra de Dios es para mí. Uh-huh. Para mí que soy mujer. La palabra de Dios es para aquella persona que ha vivido una vida llena de decisiones malas, incorrectas, consecuencias horribles, que ha sido abusada por sí misma, por otros, ha abusado de otros, de sí misma. Para ella es esta palabra de Dios. La palabra de Dios es para personas así como Sara, que tratan de poner un muro, un límite, de encasillar a Dios, diciendo, tú no lo puedes hacer porque ya yo cumplí mi tiempo, o tú no me puedes salvar porque yo fui tremenda, yo fui drogadicta, yo maté a 100 hombres. No, a Dios no se le pone límite. La palabra es para todos, para todos. Y cuando Dios lo dice, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Sí, aquí tenemos una hermosa situación donde Dios se revela a una persona que en el contexto de estos tiempos ni siquiera segunda clase de ciudadano es. Uh-huh. Es una mujer. Ni siquiera fue cosa de que decir a Abraham, ven Sara, ven para presentarte. No, quédate en la tienda, que no te vean. Sí. ¿Verdad? En estos tiempos la mujer no tenía valor más que producir hijos. Y Sara no tiene valor para nada porque ni hijos ha podido producir, ¿verdad? Imagínate nomás. Y Sara estaría en ese tiempo medio amargada, todo el mundo teniendo hijos y ella la cabeza de las mujeres y no puede tener hijos. Ahí tienen sus siervas, sus hijos y ella nada. Fíjate que yo entiendo a Sara, Daniuska. Claro. Entiendo el dolor, el sufrimiento. Y estábamos hablando un poquito de eso, qué pasa a veces con el sufrimiento. A veces sí nos amarga, uh-huh. nos hace que nos hagamos resentidos, que nos dé coraje y somos esas personas que siempre están enojadas o nos hacen duras, ¿verdad? Y aquí tenemos a Sara con tanto sufrimiento. Imagínate nomás por 40, 50 años de su vida, Sara duró mes tras mes, tras mes, esperando. A lo mejor este mes se me hace, ¿verdad? Y pasa el año, pasan 2, no pasan 10.
Y en el proceso, ya llegando a 10 años, está en una cultura donde se le dice muy claro, eres nada. Nada, no sirve para nada. Y fíjate que se mira que Abraham amaba mucho a Sara, porque para este tiempo Abraham ya debería haber agarrado ser la segunda De esposa, esposa. pero nunca lo hizo. Abraham siempre estuvo con Sara hasta que Sara le dijo, toma, acuéstate Sí. con mi sierva, Ujú. a través de ella tendré yo un hijo. ¿Verdad? Dice la palabra que Sara era una mujer muy bonita y muy virtuosa. Sí. Oh, pues sí, trataron de robársela Sí, 2 veces. 2 veces, Sí. sí. Pero esto es donde Dios entra y nos hace saber, yo te veo. En tu sufrimiento, donde estás tú construyendo paredes para protegerte, para separarte de todo aquello que te recuerda de lo que no eres, de lo que no tienes, yo te veo. Yo te veo y te voy a dar lo que tú anhelas, pero lo voy a hacer yo, no tú. Porque para este tiempo esa es la única manera que Sara iba a tener un hijo, porque si no estaba ya pasando por las costumbres de las mujeres, cual quiere decir nuestra menstruación, Ujú. entonces ya no tenía, ya se le acabaron todos sus óvulos, todos. Ya. ¿De dónde? ¿Verdad? Pero Pero Dios, el Señor cumple su palabra. exactamente. El Señor puede crear de la nada algo. ¿Y a poco eso es lo que pasó? Sí, eso es lo que Eso pasó. es lo que pasó. Todo alrededor de nosotros, incluyéndonos Ujú. nosotros, fuimos creados de la nada porque es el poder que tiene Sí. Dios, la habilidad que tiene, porque su palabra, Él habla y se hace. Después de todo, lo único que tuvo que decir, lo que se pasó cuando empezó todo, es que haya luz. Hablar. Habló. Con su palabra sola hubo luz, hubo mar, hubo tierra, hubieron árboles y aves y animales y ballenas y camellos y todo eso. Es con el hombre donde él entonces sí metió las manos. Y aquí lo está haciendo también con Sara. Se está presentando allí a la puerta de su tienda a decirle, te lo voy a cumplir. Cree en mí. Y él había dado su promesa de que su descendencia, es decir, la descendencia de Abraham sería como las estrellas, como la arena del mar. Pero la falta de Credibilidad. credibilidad de parte de nosotros nos pone en una situación donde tratamos de nosotros hacer que pasen cosas para nosotros. Yo tengo 41 años y no soy casada, ¿verdad? Y la verdad, tengo una familia que amo mucho, pero muchas de mis familias no entienden por qué todavía estoy soltera. Y a veces hasta me dicen, ya hombre, vete a la calle y agárrate a alguien. Por Dios, ni que un esposo se pudiera encontrar en una... En la esquina. ¿verdad? O en una vidriera. Vending store. ¿Verdad? Allí en la tienda, comprarlo, ¿verdad? Ver quién tiene el mejor precio. Pero fíjate que yo he visto a veces donde sí, en mi impaciencia, en mi, a veces hasta desesperación, pongo, sí, En la desesperación, ¿qué es lo que pasa? Uno comete errores como hizo Sara. exactamente. Ay, yo no puedo, yo voy a resolver. Y en resolver causó más problemas. Más problemas. Tú no puedes resolver lo que Dios va a hacer. Tú puedes crear un problema más grande. Deja que Dios trabaje. Y fíjate que por esa razón, gracias a Dios que Él me recuerda una y otra vez. Confía en mí. Y puedo yo decirme, ok, Luz, ya termina con las locuras que estás pensando y regresa a tu trabajo como hija de Dios, porque Él es tu padre y Él se va a encargar de lo que Él te prometió. ¿Tú sabes, pero sí. Tú sabes lo que pasa, me estoy ahora poniendo así en los zapatos de Sara. En aquella época una mujer estéril se veía tan poca cosa, tan deshumanizada. No tiene ningún otro propósito para vivir. Sí. Y tú te imaginas con todo, Abraham era un hombre rico, con todas sus siervas, con todos sus esclavos, los niños jugando, y ella sin poder tener hijos.
Y esperando la promesa, nosotros los seres humanos de por sí somos bastante impacientes. Oh, sí. Y esperando la promesa hasta que a lo mejor se dijo para sí misma, esto no es para mí. Toma, Abraham, toma, Agar, mi sierva. ¿Para qué esperar yo? A lo Sí. mejor eres tú el que ibas a tener el hijo, de donde va a ser la descendencia. Y yo no tengo nada que ver con eso. Inclusive en el capítulo 17 de Génesis, Abraham le dice que va a ser de su hijo Ismael. Ujú. Y Dios le dice, mi promesa no es con Ismael, es con el que vas a tener con Sara, es con Isaac. Pero Ismael lo bendeciré también. Y también tendrá una gran nación. Sí. Y desafortunadamente es una nación que es contra la nación Sí, escogida de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez en las consecuencias de tomar la situación en nuestras manos para poner la solución que nosotros pensamos que debe de ser, sí. ¿verdad? Ay Dios, cuando nosotros nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos para quién es su palabra. Y nos ponemos a pensar, bueno, no es para mí, ¿verdad? Hay veces donde digo, bueno, casarme no es para mí. Y fíjate que una amiga me recordó ayer, Luz, si el deseo te lo puso Dios en tu corazón, tú te vas a casar a los 50, a los 60, a los 70. A lo mejor hasta te casas una semana antes de que te mueras, pero te vas a casar. Uh-huh. Porque Dios cumple lo que dice. Como te digo, tendría que de veras sentarme a estudiar, pero yo estoy casi segura que Él nunca dice yo prometo. Y la razón por qué lo digo es por esto, porque nosotros vivimos en un mundo donde todos prometen y nadie cumple. ¿Verdad? Vivimos en un mundo donde ciertas palabras han perdido toda la definición. Amor. ¿Cómo podemos amar unos a otros? Si, por ejemplo, bueno, yo amo la pizza. Yo te amo a ti. Ay, pero si amas a la pizza. Ha perdido su valor esencial. Sí. Promesa, ¿verdad? Tu esposo te promete, tu esposa te promete, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y te lastiman, te mienten, te quiebran promesas. A veces a propósito y otras veces porque no tienen opción. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Porque somos humanos y no podemos cumplir. Pero eso no es Dios, porque Dios no es humano. Dios no cambia y Dios siempre hace lo que dice. Y yo creo que es una de las razones por qué se dice aquí en la Biblia, ¿verdad? El capítulo 18 está titulado Promesa del nacimiento de Isaac. Uh-huh. Pero vamos a ver cuando habla el Señor, cuando dice aquí, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación Sara tu mujer tendrá un hijo. Ese es versículo 10. ¿Ves la palabra promesa? No. No, ¿verdad? Y luego tenemos la palabra es tendrás, es decir, que ya va a estar hecho. Y luego, ten por seguro. Ten por seguro. Ten por seguro. Uh-huh. Y luego, otra vez cuando se vuelve a repetir, aquí dice, versículo 14, ¿acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado, ¿por quién? Por Él. Por Él. Volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Una vez más, Dios no dijo, yo prometo, dijo, yo lo haré. Esto, por cierto, por seguro, pasará. Y ¿sabes qué? Una de las cosas con las que encuentro mucho confort cuando me gana la desesperación y la impaciencia, es que todo lo que Dios ha prometido fue cumplido en Cristo. Y Cristo es mío. Está en mí, está conmigo, es para mí. Él pelea por mí. Él viene y Él interviene por mí. Y es por Él que voy a vivir yo una vida. Un día yo ya no voy a sentir el dolor de falta de promesas, de deseos que no son cumplidos, ¿verdad? Es una de las cosas que me da paz, me da mucho confort en saber que, ¿sabes qué?
sí hay un 50-50% de que yo no me case antes de morirme. O me caso o no, por eso 50-50, por si Ujú. acaso piensas, ¿cómo agarraste esas matemáticas? ¿Sí o no? Es así de fácil. Pero a este punto he estado yo llegando donde encuentro yo mi satisfacción en saber que Cristo está conmigo aquí y Cristo está conmigo en la eternidad. Y eso es lo que más importa. Si me caso yo, mi esposo no me va a llenar de la manera que Cristo me llena. Él no me va a amar de la manera que Cristo me ama. Él no me va a cumplir en la manera que Cristo cumple. Él no va a interceder por mí en la manera que Cristo lo hace. Y eso lo tengo que reconocer desde ahorita, ¿verdad? Porque a veces tenemos muchas expectativas por otras personas y a veces nos disappoint. Nos desilusionamos. Nos desilusionamos, pero no es tanto porque ellos fallan, pero porque les ponemos muchas expectativas pensando que aquí es donde yo voy a ser feliz. No. Ahí es donde vas a ser más miserable porque estás lidiando con otro pecador. Ya no nomás es con tu pecado el que estás lidiando, tienes que lidiar con el pecado del otro también, ¿verdad? Allí es donde tenemos que recordarnos que es Jesús el que da lo que necesitamos. Y Sara se ha estado tratando de llenar con un hijo. Bueno, pues si yo no puedo, aquí, ¿verdad? Ella como que quería cumplir una promesa que ya estaba cumplida. Ay, sí. Tirar una fiesta que ya estaba hecha. ¿Verdad? Quería traer un pastel a una fiesta de cumpleaños donde ya todo está en lugar y ahora se mira curioso que tenemos 2 pasteles. Y tú no puedes sustituir a Dios en nada. A pesar de que Dios, la palabra de Dios y Dios mismo es para todos. No puedes hacer tus propias cosas si Él te ha prometido algo. Si Él está haciendo algo que va a hacer por ti. Y sabes que, Daniuska, a mí lo que me gustó mucho de estudiar esto es en poder ver cómo Dios, su promesa no es una promesa exclusiva. Esta promesa se la dio a Sara a través de Abraham. Pero Dios vio que Sara todavía no creía. No creía. Y Dios quería que Sara tuviera esa satisfacción de la emoción de esperar, ¿verdad? Tú tienes una hija. Tú pasaste por esa emoción de ver tu cuerpo cambiar, de sentir a tu hija moverse. Eso es una experiencia para los hijos que son deseados, claro. Esa es una experiencia hermosa. Y eso es lo que Sara deseaba tanto, pero nunca se le hizo, ¿verdad? En estos tiempos antes de Dios nunca se le hizo, pero Dios quería que Sara pasara por esa experiencia y que tuviera ella ese deseo, esa esperanza de que va a llegar. Y esa promesa ya estaba hecha, ya estaba cumplida, pero Sara todavía no la creía. No la veía. Y por eso Dios vino a ella y le dio a ella su palabra. Es por la misma razón porque nos da a nosotros la palabra. Nos da su palabra porque nosotros a veces incrédulos dudamos. A veces nos perdemos en nuestros propios pecados, en nuestras propias consecuencias de las acciones que hemos hecho, de los pensamientos que cargamos, las experiencias que nos marcan y dudamos cuando Dios dice, tanto te he amado que yo doy a mi hijo por ti. No, para mí no es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es una lección que tenemos pendiente todos. Es algo que tenemos que recordarnos unos a otros. Porque imagínate Dios ya nomás. lo hizo todo, dio a su hijo. Ya nosotros, lo que nos teníamos que pasar, ya no lo vamos a pasar. ¿Sabes qué? Y una de las cosas que es muy interesante es que Sara, porque ya le había cambiado el nombre a Dios. Sara, ¿te imaginas cómo se ha de haber sentido Sara cuando estaba dando a luz a Isaac? Estaba sufriendo los dolores del parto. ¿Tú crees que estuviera Sara gritando, aleluya, amén? Gracias a Dios, con cada contracción. Mira,
Lo que pasa es que dar a luz a un niño, yo no tuve que pasar por eso. Yo fui cesárea. Pero cuando yo vi a mi hija en el cunero, yo que casi no podía ni respirar ni hablar porque la pasé muy mal, es una satisfacción tan, pero tan grande. Yo me imagino a Sara pujando y dando a luz. A lo mejor no tenía ganas de decir gloria a Dios, pero ella se sentía, yo creo que la mujer más dichosa del mundo en ese momento. Pues diciendo que le pusieron Sí. Isaac, que significa él se ríe. Él se ríe. Él se ríe. Y Sara, hasta ella misma declaró, bendita soy entre todas las mujeres y todos escuchan mi risa. Sí. Y ¿sabes qué? Hasta la fecha estamos escuchando la risa de Sara, como Dios cambió esa risa de incredulidad y de duda y de cinismo y amargura, a una risa de gozo, de incredulidad, de esa incredulidad de wow, ¿verdad? No lo puedo. De incredulidad, de asombro. De asombro. Lo veo, no lo puedo creer, pero al mismo tiempo, sí es. Y es lo que nos da Dios en su palabra, en su cumplimiento a través de Cristo, de esa palabra. Y hasta la fecha tenemos esa palabra frente de nosotros. A mí me encanta saber que esta Biblia que nosotros cargamos entre nuestras manos, no es simplemente un libro de cuentos o de reglas o de historias. Es un libro que nos dice quién es Dios. Es un libro que Dios mismo habló, de su boca salió. Es un libro que es algo que podemos detener, que podemos leer y podemos entrar, que se convirtió en hombre. Lo dice en el primer capítulo de Juan. La palabra estuvo con Dios y era Dios. Y esa palabra se convirtió en un hombre. Un hombre que caminó entre nosotros, un hombre que fue crucificado en la cruz. Esta palabra fue crucificada en la cruz por tu pecado, por el mío. Y es a través de esta palabra que fue resucitada al tercer día, que bajó a morar en nosotros el día de Pentecostés. Es esta palabra que se convirtió en un milagro donde todos podían escuchar esta palabra en su propia lengua. Esta palabra es la palabra que da vida, es la palabra que nos sustenta, es palabra que nos da la agua viva, el pan de vida, la verdad, el conocimiento, la luz que nos alumbra el camino. Esta palabra no es solamente un libro, es palabra de Dios. Es una palabra cumplida. No, vamos a ver, porque si ves, Dios no le dijo a Sara, bueno, porque te reíste, ya no. ¿Sabes qué? Se lo voy a dar a Ismael, ya que está allí. Sí. Ya para que, no, le dijo, sí te reíste, pero aún así, todos modos, vas a tener a ese hijo porque yo te lo dije. Ya lo había dicho él. No. Pero, les damos las gracias por estar con nosotros, por este tiempo juntos. Y la verdad nos podemos quedar aquí por horas platicando, Sí. porque qué hermoso saber que la palabra de Dios es para nosotros, para todos. Para todos. Sí. Recuerden eso, que a veces los olvidamos. La palabra de Dios es para su creación. Y especialmente para nosotros. Nos creó especialmente para que creamos en su palabra. E hizo todo para seguir cumpliendo con su palabra. Para que su palabra sea sí y amén. Sí y amén. Y con eso, Padre, te damos las gracias por este tiempo juntas y te pedimos que lleves tu palabra a todo aquello que escuche y que plantes tú esa fe en sus corazones para que el Espíritu Santo haga lo que Él hace lo mejor, que se desborde y que traiga vida donde vida no hay. Te damos las gracias por tu Hijo Jesús, cual fue tu palabra convertida en hombre, esa palabra que nos ha declarado redimidos, justificados y rectos frente a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús lo decimos, ya se ha hecho. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588.
Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.